Un saludo, muchas bendiciones a todos, saludos cordiales. En el vídeo del día de hoy voy a estar haciendo un vídeo que está destinado o enfocado al tema del amor. Hay muchas personas que a veces me escriben que tienen problemas de pareja, el amor se está acabando, se está apagando en el matrimonio, el esposo no la quiere o ella no quiere al esposo. También hay personas que a veces vienen a verme porque están enamorados de otra persona y quieren conquistar a esa otra persona o quieren despertar el amor de esa persona hacia ellos. Normalmente ese tipo de casos a veces no los atiendo porque entiendo de que el amor debe ser algo natural, el amor tiene que surgir de ambas partes, pero no voy a mentirles de que en la Cábala existen ciertos rituales, ciertos conocimientos para despertar el amor de una mujer hacia un hombre y el amor de un hombre hacia una mujer. Y si es un matrimonio, para que se despierte ese amor si está apagándose o para que se fortalezca ese amor. Y hoy voy a hacer una excepción en este vídeo y voy a estar compartiendo con ustedes uno de estos secretos o conocimientos cabalísticos específicamente, quizás pensado para aquellas personas que ya tienen su pareja, tienen su novia, su novio o su esposa, su esposo, y por alguna razón, quizás por factores externos, hay personas que les están queriendo destruir la relación. Puede haber que haya una tercera persona que esté intrometiéndose para romper esa relación, o puede ser que haya envidias o le hayan hecho alguna brujería. O sea que hay fuerzas externas que están tratando de separarlos. Y por ese motivo, que es una causa justa, voy a compartir con ustedes, les decía, una segulá cabalística, un pequeño consejo ritual que van a poder hacer, ya sea para enamorar a otra persona, ojo, porque también sirve para eso, o si tiene su novia, su novio, su esposa, lo puede usar para fortalecer ese amor y mucho más si está siendo amenazado por, le decía, otra persona que quiere estar entrometiéndose porque le estén haciendo algún tipo de hechizos para hacerles daño. Se trata de algo muy básico, pero muy poderoso. Y para ello usted va a necesitar un vaso de agua, como están viendo acá. Un vaso de agua normal que usted usa. Porque usted lo que va a hacer es que usted va a rezar esa agua. Y esa agua usted la va a rezar con tres salmos muy poderosos específicamente para el amor. Ustedes saben que los salmos, cada salmo que compuso el rey David, David Amelech, tiene una aplicación y un poder muy grande. Y hay que saber los secretos, por supuesto, para qué sirve cada salmo. Hay tres salmos muy poderosos que son para el tema del amor, para despertar el amor y la amistad entre un hombre y una mujer o, como les decía, en una relación para que se fortalezca esa relación. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a tomar un vaso de agua y usted va a rezarle al agua el Salmo 133, el Salmo 138 y el Salmo 139. Son tres salmos para el amor. Usted llena el vaso de agua, pone el vaso frente a usted, coja el libro de los salmos y reza esos tres salmos. 133, 138 y 139. Se lo va a rezar al agua, que su palabra vaya así como usted me está viendo a mí, que las palabras mías están yendo sobre el agua. La energía que sale de mis labios va sobre el agua. Esos salmos van a ir sobre esa agua. Y después ese vaso de agua, usted se lo va a dar a su pareja para que lo tome. Si, si lo que quiere es conquistar el amor de otra persona, mejor que no se entere que usted le está rezando el agua, porque no se lo va a tomar. Y si es para su pareja y hay problemas, hay peleas en el matrimonio, peleas con la esposa, peleas con el esposo, porque alguien les está intentando separar por haciéndole algún brujería o cosas como esa, coja el vaso de agua, reza el agua y déselo a su esposo o déselo a su esposa. Esto no tiene ningún daño ninguno, esto es una cosa espiritual, esto viene de Dios. Estoy hablando de los salmos del rey David que todos rezamos todos los días. Lo que se está poniendo en el agua, ¿cuál es el conocimiento científico de esto? El agua es uno de los cuatro elementos. El agua absorbe energía, esto se ha probado científicamente. Es bien famoso un científico japonés que habló como el agua guarda información. Todo guarda información. El fuego guarda información. La tierra guarda información. El viento guarda información. Y el agua guarda información. Por eso es que decimos también la bendición sobre el agua, sobre el aceite, etcétera. Entonces, la energía del salmo va a quedar en el agua. La persona cuando la beba, esa energía, que es una energía de pureza, lo que va a empezar es a limpiar por dentro a la persona y a sacar, en caso de que hubiese, les decía, rencor, división, malas energías, brujerías, cosas como esas. Todo eso va limpiando una luz divina que va a ir limpiando a la persona y va despertando la energía del amor, de la unión, de la paz. Ese deseo que surge entre las parejas, entre los enamorados, para fortalecer esta relación. Y usted le va a dar el vaso de agua a su pareja. Así de simple.
Salmo 133, 138 y 139. Y mi recomendación es que esto hay que hacerlo varias veces. No es que usted le va a dar un vaso de agua y ya encantó a la persona. No funciona tampoco así. Se trata de que de vez en cuando y de cuando en vez, como dice el refrán, dele su vaso de agua a su esposo, a su esposa, a su pareja. Y eso va a hacer que, vuelvo a decir, en caso de que hubiesen energías externas que estuvieran intentando separarlos, esto los va a unir, esto va a despertar el amor, esto va a despertar la atracción. Y si hay alguna mujer o un hombre que quiera conquistar, puede hacer lo mismo porque esto igual va a funcionarles. Hasta aquí con este consejo. Vuelvo a decir, estoy haciendo una excepción precisamente porque hay veces que hay amores muy bonitos, hay veces que hay eh, parejas, gente que se gustan, pero a veces las malas energías, el mal de ojo de otras personas, brujerías que están intentando separarlo, y esto es algo que yo sé que los va a ayudar. Así que póngalo en práctica y verá cómo conquista y cómo mantiene el amor de esa persona que usted quiere, que usted ama. Muchas bendiciones a todos. Si te gustó este vídeo, no te olvides de compartirlo a otras personas, de dejar un like porque esto va a ayudar a que el canal siga creciendo para que nuestra comunidad siga aumentando. Gracias a todos, bendiciones.